Entonces aquí vamos a poner nosotros, vamos a utilizar el crédito, es decir, vamos a utilizar los intereses, pero no vamos a poner las acciones preferentes. Aquí lo importante es lo que establece el apalancamiento operativo, es la utilización de costos o cargos fijos financieros. Y uno de ellos, uno de los más importantes son los intereses a través de los préstamos que realiza la empresa. Es decir, utilizar recursos ajenos para generar ganancias, generar utilidad para la empresa. Ya. Entonces aquí el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Como es su estructura actual con crédito, cogemos los apalancamientos operativos del producto A, producto Y, producto X, producto Y, de la estructura actual. Estos de aquí. Entonces, el primer rubro que dice el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? El incremento, estos porcentajes. Entonces, primero vamos a hacer nosotros lo referente a estos datos de aquí, ¿no? Ya. Entonces, vamos a primero a poner esos datos acá referentes. No tiene aquí la actividad ni tampoco incremento, no tienen los datos iniciales. Utilidades antes de intereses e impuestos. Estas utilidades, ¿a qué es igual? ¿Sí? Es igual a las utilidades antes de intereses e impuestos del producto X más las utilidades antes de intereses e impuestos del producto Y. Estamos solo con estructura actual. Entonces vamos a sumar. Estructura actual, producto X, las utilidades antes de intereses e impuestos. 2.900.000. Más las utilidades antes de intereses e impuestos, estructura actual, producto Y. Más 2.710.000. ¿Sí? Y eso ponemos acá en el apalancamiento operativo, estructura actual con crédito. Perdón, del apalancamiento financiero, estructura actual con crédito. Y colocamos en esta parte la suma de las dos utilidades del producto X más del producto Y antes de intereses e impuestos de la estructura actual. 5.610.000. ¿Ya? Ahí, esto, por favor, anotarán. Aquí tenemos que pasar las utilidades antes de intereses e impuestos de la estructura actual del apalancamiento operativo del producto X más del producto Y, que sumados da 5.610.000. ¿Sí? Ya sumamos eso. Aquí tenemos 2.900.000 estructura actual, ¿no? Operativo. Más el producto Y, estructura actual, producto Y más 2.710.000. Eso nos da los 5.610.000 que tenemos aquí puestos. Ya. Luego dice los intereses. Entonces los intereses tenemos en los datos. ¿Qué complementamos los datos aquí nosotros? Intereses 2.160.000. 2.160.000. Sí, aquí no hacemos ningún tipo de incremento, solo pasamos los datos que tenemos. 5.610.000 menos 2.160.000. Entonces nos va a quedar 3.450.000 utilidades antes de impuestos.
Luego dice aquí el impuesto, ¿sí? Entonces aquí ponemos nosotros la tasa de impuesto aquí establecida. Los impuestos que están en los datos. ¿Cuánto es el impuesto en porcentaje? El 37,5%. El impuesto, pongamos aquí entre paréntesis para tener de referencia 37,5%. ¿Ya? Y de los 3.450.000 calculamos el 37,5%. Sí, entonces el impuesto es 1.293.750. 1.293.750. Ese es el 37,5% de los 3.450.000. Entonces le restamos y nos va a quedar 2.156.250. Entonces en este caso no vamos a hacer nosotros con dividendos de acciones preferentes. Vamos a poner 0 en dividendos de acciones preferentes. Entonces hay muchas empresas que no tienen esto. La mayoría de empresas no tienen esto. Como les dije, son ciertas empresas grandes, privilegiadas que tienen estas acciones preferentes. Por lo menos en nuestro medio, ¿no? Son muy, muy pocas. En otros países sí puede ser que tengan las empresas grandes, multinacionales, transnacionales, tengan estas acciones preferentes. Y entonces restado menos 0 nos va a dar el mismo valor, 2.156.250. El número de acciones comunes que tenemos como dato, ¿cuánto es el número de acciones comunes? ¿Dónde estaba? Aquí está. Número de acciones comunes o ordinarias, 5.000. Y ponemos 5.000. Sí, entonces aquí ponemos las utilidades por acción. Entonces estas utilidades por acción, esta UPA, ¿a qué es igual? Esto es igual, la UPA, ¿no? La UPA. Pongamos entre paréntesis UPA para que ustedes se acuerden. Entonces, ¿a qué es igual estas utilidades por acción? Ya hicimos nosotros en el apalancamiento anterior lo mismo. Entonces van a ser igual a las utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Ya, entonces nosotros aquí podemos ya
Entonces, ¿a qué va a ser igual la UPA? Minúscula, ¿no? Entonces, la UPA va a ser igual. ¿Qué tenemos? 2.156.250. 2.156.250. Sí, le vamos a dividir aquí para 5.000. Entonces abramosles uno más chiquito acá. Entonces la UPA va a ser igual. Entonces dividamos. 2.156.250 dividido para 5.000. ¿Sí? 431,25. Ya, no tiene grado de apalancamiento operativo, ¿no? No tiene grado de apalancamiento operativo. Entonces, el único valor que estamos cogiendo de los apalancamientos operativos de la estructura actual del producto X, del producto Y, son en este instante las utilidades antes de intereses e impuestos. Vamos acá al incremento de la actividad del 10%. No nos salimos del apalancamiento operativo, estructura actual, producto X, producto Y. No nos salimos de ahí. ¿Sí? Y seguimos el mismo procedimiento acá. Entonces tenemos el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sacamos ese valor? Nos vamos a los apalancamientos operativos, estructura actual, producto X, producto Y. ¿Sí? Y tenemos aquí nosotros este porcentaje del incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos. La estructura actual, producto Y, que es de 14,48%. ¿Sí? Le sumamos este incremento a las utilidades antes de intereses e impuestos de la estructura actual del producto Y. Entonces, 14,48 nos vamos a producto Y más 13,87. ¿Sí? Sumado nos da 28,35 y eso sacamos el promedio, es decir, dividimos para 2. Dividimos para 2. Entonces les repito, utilidades, el incremento, utilidades antes de intereses e impuestos. Estructuras actuales, producto X, 14,48%. Estamos en el 10% de la actividad. 14,48% más del producto Y, que es de 13,87. Sumamos y dividimos para 2. ¿Sí? Y nos da 14,18%. Ese es el que ponemos acá en el apalancamiento operativo, donde dice incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. El promedio de esos dos porcentajes del incremento. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da? 14,18%. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si tuviésemos otro producto más, entonces tendríamos incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces sumaríamos del producto A más del producto B estas utilidades, estos incrementos y más del producto 3. Esos 3 porcentajes y dividimos para 3 para sacar el promedio.
Aquí tenemos 2, sumamos los 2, sacamos el promedio, dividimos para 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Inge, Sí. Sí, dígame nomás. A ver, compañero que iba a preguntar cuál es. ¿se hacen todas iguales, Inge? Del 10, Todas, 20, 30. sí, igualito. No se incrementa, estamos nosotros. Esto es de las ventas, sino que tiene aquí cada actividad, por eso tenemos cada dato, como los apalancamientos operativos. Aquí nada, ¿sí? Aquí queda lo que nosotros sacamos, lo que les estoy diciendo. Los incrementos de las utilidades antes de intereses e impuestos. Producto X más el producto Y y dividimos para 2. Ya. Entonces, luego pasamos acá a las utilidades antes de intereses e impuestos. Lo mismo que hicimos acá anterior. Sumamos las utilidades antes de intereses e impuestos de las estructuras actuales. De ahí no nos salimos. Del producto X más el producto Y. Entonces vamos acá. Por eso es la relación que existe. Aquí tenemos estructura actual, ¿no? Producto X. Utilidades antes de intereses e impuestos. Estamos en el 10%. Entonces aquí ha sido 3.320.000. 3.320.000. Utilidades antes de intereses e impuestos. Producto X. Estructura actual. Más las utilidades antes de intereses e impuestos. Estructura actual del producto Y. Entonces le bajamos. Aquí tenemos del producto Y. ¿Listo? Que es 3.086.000. Y le sumamos. Más 3.086.000. ¿Sí? Entonces eso nos da 6.406.000. Y colocamos acá 6 millones ya en el apalancamiento operativo en la estructura actual, ¿no? 6.406.000. Y luego hacemos lo mismo que aquí, menos los intereses. Entonces los intereses siguen los mismos, son fijos. ¿Sí? Entonces estamos 2.160.000. Lo mismo que hicimos con los datos acá, a la izquierda, los datos iniciales, lo mismo hacemos aquí con estos otros datos. 2.160.000 que restamos. De los 6.406.000. Entonces eso nos va a dar 4.246.000. $4.246.000. Igual, de esos 4.246.000, igual el impuesto, el 37,5%. Que es 1.592.250. A ver, 1.592.250. Y restado nos queda 2.653.750. No estamos haciendo los dividendos preferentes, vamos a tener 0. Pero estamos utilizando el crédito. ¿Sí? Entonces eso nos va a dar aquí igual a 2.653.750. Dividido para el número de acciones comunes que son 5.000. Entonces vamos a sacar igualmente la UPA, ¿no?
Entonces la UPA que va a ser igual. Entonces tenemos 2.653.750 dividido para 5.000. Entonces, las utilidades por acción va a ser igual. $2.653.750 dividido para 5.000. A ver. 2.653.750 dividido para... Sale 530,75. ¿Sí? Entonces, a ver si están bien los datos, ¿no? Ya, 530,75. Y ahora hacemos igualmente, como hacíamos en el apalancamiento operativo para sacar este incremento en las utilidades por acción. Lo mismo que hacíamos nosotros, algo parecido. Entonces aquí tenemos, le hagamos un poquito más acá abajo para distinguir. 431,25, este valor de aquí, ¿qué tenemos de las utilidades por acción al inicio? Esto es el 100%. 530,75. ¿Cuánto será? Entonces, la famosa regla de 3 que hacíamos directo. Entonces, aquí tenemos X va a ser igual. 530,75 por 100% y dividido para 431,25. Entonces, ese valor le restamos el 100%. Entonces, nos va a dar 123,07%. Y menos el 100%. 23,07. 23,07%. Entonces aquí colocamos 23,07%. Y luego calculamos el grado de apalancamiento financiero. Entonces, ¿qué va a ser igual? A 23,07% dividido para 14,18%. Cambio en las utilidades por acción, 23,07 dividido para el cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos, 14,18.
Y acá tenemos nosotros el gap que va a ser igual. $1.63. 62.6. 1.63. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Todos no tienen ninguna pregunta, las compañeras. No, Inge, ninguno. Ya, entonces vamos aquí vamos a avanzar hasta el 20, ¿no? Entonces vamos al apalancamiento operativo. Estructura actual, ahí estamos en la estructura actual. Producto X. Aquí en el 20% de la actividad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el incremento en las utilidades de intereses? 28,97%. 28,97% del producto X. Le sumamos ese incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos del producto Y, que es de 27,75%. Entonces, más 27,75%. Y eso dividimos para 2. ¿Sí? Y sale 28,36%. Que vamos a poner en el apalancamiento financiero. 28,36%. ¿Ya? Entonces luego dice utilidades antes de intereses e impuestos. Vamos al apalancamiento operativo. 20% de actividad. Entonces, ¿cuáles son las utilidades antes de intereses e impuestos? 4.112.000. Ah, no es de la nueva, de la actuales. No nos vayamos a equivocar. De la actual. Entonces tenemos 3.740.000. Del producto X más las utilidades antes de intereses e impuestos de estructura actual del producto Y. 3.740.000, producto Y, 3.462.000. Entonces eso nos da 7.202.000. Y ponemos en el apalancamiento financiero 7.202.000. Los intereses los mismos, 2.160.000. Y restamos. Y nos queda 5.042.000. Sacamos el impuesto, el 37.5%, que es 1.890.750. ¿Qué restado nos queda? 3.151.250. Cero de dividendos preferentes nos queda el mismo valor, 3.151.250. 5.000 de las acciones preferentes, de las acciones comunes,
y sacamos la suma. Sí, lista blanca. Es que va a ser igual a 3.100.000, Casa de fuego y algo de la bomba, una pieza de la bomba. 250 No sé a qué se refiere. dividido para 5.000. Él es el de preciosa todo. Buenas tardes, ¿cómo le va, señorita? Viendo la cotización la anterior a la que usted me envía, la verdad que... Sigue, cierren el micrófono, por favor. Como le comentaba, quería ver si... Ya, y nos va a dar 630,25. Entonces hacemos igualmente la relación que tenemos acá. $431,25 es del 100%. Ahora tenemos 630,25. ¿Cuánto será? Ya, entonces tenemos 630,25 por el 100%. Y eso dividido para 431,25. Entonces eso nos da 146,14%. Y menos el 100%. Entonces eso va a ser igual a 46,14%. Son porcentajes, ¿no? 46,14%. Entonces colocamos aquí 46,14%. Y luego sacamos el grado de apalancamiento financiero. Entonces tenemos 46,14%. Dividido para 28,36%. Y nos va a dar igualmente 1,626,9, que sería el grado de apalancamiento financiero, el GAP, igual a 1,63. ¿Ya? Y así vamos repitiendo y luego haremos las otras estructuras referentes a esto. Asimismo, al final, las conclusiones que establecemos. ¿Sí? Podemos tener 20 productos, hacemos esto. Entonces aquí sumaríamos las utilidades antes de intereses e impuestos de los 20 productos, de los 10 productos que tengamos. ¿Sí? Y ponemos aquí. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más tienen? Bueno, ya, entonces nos estaríamos viendo, irán a estudiar, verán que tienen un montón de tiempo. Nuevamente nos conectaríamos nosotros, porque dicen ya de ese documento que hasta ahora hay clases. Déjenme ver si no me voy a equivocar y después les digo mal.
Ahora. Dice, Dígame. una pregunta, dice, ¿el examen para cuándo sería? Teníamos que dar, mañana tenían que dar una prueba, un examen. Entonces ya quedó para el próximo año, pues ya no queda más. Porque ya no, mejor, si es que quieren, dan mañana, pero ¿para qué? A ver, déjenme ver esto de aquí, ¿no? Ya. Entonces hoy día es 16 de diciembre, es el último día que tenemos de clase. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo el primer día laborable del mes de enero. ¿Sí? No hicieron nada en mi instituto, no hay nada. Estefanía, Y ya se acabó, o sea, ya se acaba la materia. ahora no se acaba, falta una semana más. Ah, ya, profe. Son Entonces la primera semana. son 6 semanas. Esta es la Ya, quinta. ya. Ya, Estefanía, en el instituto no hicieron nada, ¿no? O sea, no, profe, no hay nada, solo aquí entre administrativo y eso. Sí. Pero yo lo que me refiero es que decían que iban a hacer esa cuestión de, para ni sé qué niños, ni sé cómo, nada de eso. Ah, sí, profe, las donaciones. Como no nos ha dicho nada, bueno. Entonces nosotros nos estamos viendo el primer día laborable de enero, creo que es el 2 de enero. ¿Hecho? Ya. Entonces que disfruten, que tengan lindas Navidades, Año Nuevo y que ya vengan con más ganas para estudiar. Entonces Gracias, Inge. hasta el próximo año. ¿Qué nos vemos? Gracias. Hasta el otro año, Inge, cuídese. De feriado.